Hey, queridos, ¿cómo están? Espero que tan bien como nosotros. Estamos súper bien, viviendo, aprendiendo, aprovechando todas esas interacciones para descargarnos, también para cargarnos de vez en cuando, pero sabiendo que siempre hay que descargar más de lo que uno se carga, ¿cierto? Bueno, ayer nosotros conversábamos sobre lo que es la entalpía, ¿cierto? Y lo enfocamos mucho en lo que es esas interacciones a partir de nuestra energía interna, ¿cierto? Hoy es muy bacano que hablemos sobre entalpía, pero más enfocado más bien sobre la parte de lo que es el dipolo. Ustedes han escuchado que muchas veces uno suelta la expresión de es que esa persona y yo somos polos opuestos, ¿cierto? Resulta que eso es muy real. Lo que pasa es que uno va soltando frases porque las escucha y porque le parece que aplican, pero en realidad uno no las entiende, ¿sí? Entonces hablemos sobre esas interacciones dipolo-dipolo. Vamos un poco más a lo fundamental y a lo que la ciencia dice lo que es una interacción dipolo-dipolo. Resulta que en el mundo de la química hay interacciones más bien que son dipolo permanente con dipolo permanente, otras son dipolo inducido, y hay otras que son dipolo permanente con dipolo inducido. ¿Cómo se entiende esto? Les voy a dar un ejemplo. Moléculas, por ejemplo, que uno le llama de forma muy normal o de forma más bien personas que no están en el mundo de la ciencia, que le llaman moléculas polares, ¿cierto? ¿Qué son moléculas polares? Son esas moléculas que tienen su nube electrónica establecidas en un lugar específico de la molécula, ¿cierto? Y hablo de un lugar específico de una forma muy no tan rigurosa, porque en realidad una nube electrónica nunca se queda quieta en un solo lugar, pero digamos que esta vez lo vamos a manejar así. Se llama el polo, está en un lugar específico, ¿cierto? Y las moléculas no polares son moléculas donde ese polo electrónico se está moviendo por toda la molécula de forma recurrente. Entonces nosotros decimos, por ejemplo, que el agua es una molécula polar, ¿cierto? Y moléculas como, por ejemplo, los hidrocarburos son moléculas no polares, ¿cierto? Por eso es que el agua con un hidrocarburo simplemente no se forma en una solución homogénea, sino que se separa en dos fases. El agua, al ser una molécula polar, cuando forma interacciones agua-agua, son interacciones dipolo permanente, porque el dipolo está en un lugar permanente, con otra agua que también es dipolo permanente. Entonces se dice que es una interacción dipolo permanente con dipolo permanente. Pero por ejemplo, cuando el agua forma una solución, por ejemplo con el café instantáneo, tú colocas agua, colocas café y eso se forma una solución, o más bien con el frutiño también. Es una interacción agua que es dipolo permanente con una molécula de frutiño que es dipolo inducido. Entonces se puede formar, ¿cierto? ¿Qué pasa con estos dipolos? Resulta que cuando hay interacciones con dipolo permanente y dipolo permanente, son interacciones que para separarlas, para acabar esa interacción, se necesita una absorción de energía muy grande. Es tan grande que les quiero traer un ejemplo, y por eso hoy les estoy hablando del carro, porque venía en el carro y estaba lloviendo y me acordé de este ejemplo y dije, vamos a tenerlo en cuenta en nuestra próxima conversación. Resulta que las moléculas de agua son tan fuertes, esos dipolos, esa interacción dipolo permanente es tan fuerte, que una gota de agua es capaz de levantar un carro. Pero ¿cómo así? Si tú vas en una carretera mojada
el carro fácilmente se te desliza. Se te desliza precisamente porque el carro no alcanza a tocar el asfalto. Hay una película de microgotas de agua entre el asfalto y tu llanta. Y eso no lo rompe nadie. La única es que el agua diga, yo me hago a un lado para que la llanta pegue en el asfalto. Pero mientras esté entre el agua y entre la llanta y el asfalto, el carro se te va a deslizar. Así de fuerte es una interacción agua-agua, para que tengas un poco de claridad. ¿Cómo nosotros podemos llevar esto a lo que son nuestras interacciones humanas? Resulta que nosotros, al ser energía y al estar molecularmente compuestos, nosotros también tenemos ese dipolo, por decir algo, ¿cierto? Y cuando formamos una interacción con alguien, pueda que esa interacción sea dipolo permanente con otra persona que es dipolo permanente también, o podemos formar interacciones con dipolo permanente con dipolo inducido. ¿Cómo nosotros podemos traer esa parte molecular a lo de las personas? Una persona que energéticamente, como lo hablamos ayer, es una persona que se descarga fácilmente, que sus interacciones son favorables, que siempre está liberando energía, que si en algún momento absorbió energía por algún evento, por alguna discusión, por alguna mala experiencia o por una experiencia simplemente no favorable, pero se preocupa por liberarse, es una persona que normalmente tiene un dipolo inducido. Es un dipolo que es una nube electrónica que está, que no está, ¿cierto? Y son aquellas personas que, digamos que de alguna forma uno las describe como personas espontáneas, tranquilas, personas que de alguna u otra forma siempre están con una actitud de como de alegría, como de tranquilidad, que es cuando uno dice, la energía de esta persona tan bacana, ¿cierto? La verdad, encontrar personas así en el mundo es muy difícil, no es fácil. Uno puede tener momentos así, puede tener días así, puede tener meses así, pero ser permanente en eso es un poco complicado. Porque, como les dije, nosotros somos energía, ¿cierto? Pero resulta que, ya hablando de algo más normal y algo que nos pasa absolutamente a todos, es que por lo general nosotros formamos interacciones tipo dipolo permanente. ¿Qué pasa? El dipolo permanente, cuando tú formas una relación, ya sea laboral, ya sea de amistad, incluso familiar o con tu pareja, es muy fácil que tú traslades ese dipolo y lo coloques como una nubecita encima de tu pareja o encima de esa persona. Ese es un tipo de dipolo permanente. Y peor es que es permanente, que lo vas a colocar ahí, lo vas a instalar ahí y lo vas a estacionar ahí. El otro dipolo permanente es cuando tú traes tu nube electrónica con ese deseo que llaman, que la palabra que está de moda, ese deseo narcisista, ¿cierto? E instalas tu nube electrónica aquí y dices, este es mi dipolo permanente y aquí estoy yo, ¿cierto? ¿Cómo tú puedes identificar ese tipo de personas? Te voy a dar un ejemplo. Personas que instalan el dipolo permanente hacia su pareja, por ejemplo, son personas que durante el día, en todas las interacciones que tiene, son personas que se cargan, absorben energía porque no están contentos con su trabajo, porque se sienten solos, porque tiene pocas interacciones con sus amigos, o las interacciones con sus amigos no son agradables, en fin, es una persona que se carga mucho. Y cuando llega a casa, como tú instalaste ese dipolo
en tu pareja, empiezas a descargar, a descargar, a descargar, y a veces descargas de una forma en la que no es sano. ¿Y a qué me refiero a descargar de una forma que no es sano? Es que como tú estás tan cargado, tus emociones no son controladas. Por lo tanto, como tus emociones no son controladas, tus palabras, tus gestos tampoco son controlables. Entonces empiezas precisamente a vomitar toda esa basura, toda esa cosa que traes, y lo que hace tu pareja es recibir toda esa carga, y esa persona empieza a absorber. Finalmente eso se convierte en una bomba energética de tiempo, porque va a llegar el día en que esa persona libere toda esa energía. Y cuando la liberación de energía no es controlada, por lo general eso se llama procesos irreversibles. O sea que el resultado de ese estallido lleve a algo que probablemente no sea reversible, como el rompimiento de una relación, como la renuncia de un trabajo, o como una gran discusión con un amigo que derive en que nunca más lo vuelvas a frecuentar. Ese es un tipo de dipolo permanente, cuando tú instalas la nube en tu pareja. Cuando tu dipolo está encima de ti, está contigo, pasa algo opuesto, pero que igual es una bomba energética de tiempo. ¿Qué significa? Tú crees que tus interacciones por fuera son buenas, yo soy buena persona, tengo buenos amigos, tengo un trabajo magnífico, pero te estás cargando, te estás cargando, te estás cargando. Pero dices, yo soy un yo, y yo soy una persona tranquila, no me gusta el conflicto, yo no debo ir a mi casa a cargar a mi pareja con mis problemas, yo mis problemas los puedo resolver porque yo soy una persona estable, soy una persona que mentalmente muy equilibrada, entonces yo puedo con esto. Y llegas a casa y en vez de vomitar y soltar todo eso, lo que haces es lo sigues reteniendo y lo sigues reteniendo, y por ratico liberas alguna que otra cosa como para tener un tema de conversación, pero en realidad de 100 cosas que te cargaste, liberas 2 o 3. Entonces imagínate eso en función del tiempo, en función de los meses, en función de los años. Termina siendo también una bomba energética de tiempo, y que cuando esa bomba se libera, hay un proceso irreversible, ¿sí? Y lo peor es que cuando tú instalas esa nube aquí, tú terminas haciéndole daño a esa persona que lo único que quería era estar contigo, era escucharte, era trabajar contigo, era ser tu líder, era ser la persona que te puede convertir en un líder si estamos hablando de un trabajo, o simplemente era la persona que te amaba y que lo único que estaba haciendo era esperar el momento más bien, o esperarte a ti cuando decidieras botar toda esa basura. Mire que los dos polos son igual de peligrosos e igual de malucos. Entonces tú identificas cuando una persona es demasiado callada, cuando es, yo no, a mí no me gusta el conflicto, entonces yo me quedo callado. Que muchas personas, y uno escucha en muchos libros, no es que el ser callado es sabiduría, y de cierta forma sí es verdad, pero entonces ¿qué tan callado sos? O más bien, ¿qué tanta es la lucha interna que tú tienes con tus niveles de energía que no logras liberarlos? Y por el otro lado es, ¿qué tan cargado estás por fuera? ¿Y qué tanto reemplazaste a tu pareja? No, más bien qué tanto reemplazaste a tus amigos, a tu familia, a cualquier otra persona con tu pareja, que finalmente tu pareja es la que termina recibiendo todo lo que debió haber
debió haberse liberado con otra clase de herramientas y no precisamente con tu pareja, ¿cierto? Entonces, de esa forma tú puedes identificar si la persona con la que estás teniendo la interacción es un dipolo permanente. ¿Cómo llegar a ser un polo inducido? Como les dije, no es fácil, es una tarea de mucho trabajo mental, es una tarea de mucho equilibrio espiritual. Y ahora que estamos hablando de la parte físico-química, también es una tarea de mucho entendimiento físico. Tienes que preocuparte mucho por descargar tu energía en las interacciones adecuadas. Tu pareja no puede recibir toda la carga de lo que a ti te pasa por fuera. Tu trabajo no puede recibir toda la carga de lo que a ti te pasa en la casa. Tus amigos no pueden recibir toda la carga de las dos cosas. Pero sí cada uno puede recibir una carga específica, ¿cierto? Y no significa que vos vas a ir a vomitarle cuanta basura tenés en la cabeza a cada uno de estos círculos sociales que hace parte de tu entorno. Significa es que entender que cuando te estás absorbiendo energía por alguna cosa, tienes que decirle a tu mente que ha llegado la hora de liberarla. Y la puedes liberar yendo a hacer deporte, yendo a practicar algún hobby, yéndote a leer un poco, o simplemente yéndote a hacer otro tipo de cosas. Cuando esas interacciones dipolo permanente y dipolo permanente se encuentran en una relación, significa que son dos personas cargadas, y no necesariamente cargadas iguales, porque puede haber la persona que haya instalado la nube en su pareja y puede ser que esa pareja instaló su nube en ella misma, donde finalmente es una interacción muy desfavorable, pero a la vez es una interacción muy fuerte. Y cuando esa interacción dipolo permanente se rompe, lo más probable es que una de estas personas termine sufriendo mucho. Por lo general es la persona que instaló la nube electrónica en la otra. Pero no significa que la persona que instaló su propia nube electrónica no sufra tampoco. Pero por lo general, las personas que instalaron, que sienten que son equilibradas, que yo puedo, que yo soy fuerte, que yo soy capaz, terminan buscando otros lugares donde liberar esa energía. Entonces ahí viene donde coges el hogar y te lo llevas donde la familia. Coges la felicidad de disfrutar un helado, de disfrutar un detalle, de disfrutar cualquier cosa con tus amigos. O en los peores casos, cometen el error de buscar a otra persona. Otra persona que ellos creen que son dipolo inducido, donde no, mira, esta persona es más tranquila, no es como mi pareja, qué pereza, y con esta persona yo me siento bien. Y terminan o siendo infieles o terminando la relación por experimentar un cambio que probablemente los lleve a mejorar su condición de forma no permanente. Porque si tú no trabajas, si tú eres esa persona que instala esa nube electrónica aquí, que te crees tan equilibrado y no trabajas en eso, te vas a encontrar con personas de dipolo inducido y dipolo permanente, pero tu problema va a seguir aquí. Y probablemente pueda que dures mucho más tiempo en estallar que no estalles, pero siempre vas a terminar estallando. Y al revés, cuando las personas de dipolo permanente que instalan el dipolo en la otra persona terminan sufriendo tanto porque
como instalaron ese dipolo en otra persona, no son capaces de decir me tengo que alejar o tengo que parar con eso. El sufrimiento también lleva a cometer errores de creer que también cuando ya has pasado por esas etapas del duelo, creen que encontrar a otra persona significa también ir a instalar ese dipolo allá y empiezas a repetir patrones. Y siempre vas a estallar. Y esas son las personas que dices que es que a mí siempre me dejan. O es que yo siempre encuentro las mismas personas. Pero resulta que el problema está en vos. El problema está en que no sabes dónde instalar precisamente ese dipolo. Ese dipolo no tienes que instalarlo ni en ti de forma permanente, ni en ninguna otra persona. Tu dipolo tiene que ser inducido. Hay momentos en los que debes escuchar para absorber y hay momentos en los que debes hablar para liberar. Hay momentos en que tienes que interactuar con una persona diferente a tu pareja para liberar y absorber. Hay momentos en los que tienes que interactuar con tu familia, que es la gente que te conoce, es la gente que realmente sabe cómo eres tú. Y es la gente que, sea malo o sea bueno el consejo, siempre te van a decir algo. Y el solo hecho de escuchar algo ya te hace liberar. Entonces, eso también se llama entalpía de las interacciones humanas. Vamos a seguir conversando, vamos a seguir charlando. Síganos en nuestro canal. Muchas gracias a nuestros nuevos seguidores. Les agradezco inmensamente que estén interesados en esta parte física de lo que es las interacciones humanas. Y ahí estamos conversando. Cada día van a seguir surgiendo temas, pero sobre todo lo bacano es que ya empezamos a entender físicamente cómo podemos identificar ciertas falencias que nosotros mismos tenemos, porque la idea es trabajar en nosotros mismos, convertirnos cada vez en personas más dipolo inducido, para que así tengamos el equilibrio necesario para tener muy buenas relaciones, ya sea de amistad, laborales o de pareja, o incluso mejorar ciertas interacciones familiares. Un abrazo, muchísimas gracias y ahí seguimos charlando. Chao, chao.